R posee multitud de operadores con fines muy variados. Vamos a examinar en este vídeo cómo funcionan algunos de tipo estadístico. Vamos a ver tanto operadores que producen resultados numéricos, cantidades, como operadores gráficos, cuyo resultado es una gráfica interesante. Los vamos a ver en todo caso aplicados a vectores de datos. Empezamos por el operador length. La orden para hacer funcionar a length es muy sencilla. No hay que escribir el nombre del operador y entre paréntesis, como se hace con cualquier otro operador, los argumentos que R necesita para saber aplicar length con el fin que se desea. En su versión más sencilla, length lo único que necesita es que entre paréntesis indiquemos el vector de datos al que va a ser aplicado. Vamos a utilizar el vector beneficios como ejemplo durante todo este vídeo. Por tanto, la orden para aplicar length a beneficios es la que se muestra ahora mismo en pantalla, y si ejecutamos esa orden obtenemos en la consola el resultado que, como se ve, no es nada más que el número de elementos que componen a beneficios. Otro operador importante y muy sencillo es sum. Su estructura en una orden, la orden más elemental para usarla, es de nuevo el nombre del operador y entre paréntesis el nombre del vector de datos al que debe ser aplicado. Sum beneficios, si lo ejecutamos, lo que produce es esta cantidad, que sería la suma total de los datos incluidos dentro del vector beneficios, es decir, algo así como el beneficio total que se ha medido al recoger estos datos. Por último, min, que funciona en una orden en su versión más simple también como los otros. La orden correcta en este caso sería min beneficios. Lo que calcula es la media aritmética de los datos incluidos dentro del vector beneficios. Otro operador estadístico bastante importante es var. Var, su estructura, repite la de los demás, var beneficios, y lo que calcula, a pesar de que lo que su nombre indica, lo que calcula es la cuasivarianza de los beneficios, no la varianza. Bien, pues si ejecutamos, esta sería la cuasivarianza de los datos dentro del vector beneficios. Y otro operador importante, sd, una orden similar para él, sd beneficios, lo que calcula es la cuasi desviación típica de los beneficios. Un operador de gráfico muy habitual, muy habitualmente usado con R, es ist. Ist lo que genera es un gráfico con el histograma del vector de datos al que lo apliquemos. Para aplicarlo a beneficios tenemos que escribir ist beneficios, y el resultado al ejecutar vemos que ya no es un texto que aparezca en la consola para leer, sino que es un gráfico que se dibuja en la ventana específicamente diseñada para ella, que es la ventana de plots. Y el gráfico es un gráfico sencillo, un histograma sencillo para los 137 datos de los que está compuesto beneficios. Vamos a ver ahora el operador asignación. Para entender correctamente lo que este operador hace, repetimos primero una orden que ya hemos escrito antes, min beneficios. Min beneficios, hemos visto antes que lo que hace es calcular y mostrar en pantalla la media de los beneficios medidos. Sin embargo, esta otra orden no hace exactamente lo mismo. En esta otra orden vamos a escoger un nombre para una variable que todavía no existe. Ahora veremos por qué. El nombre que voy a escoger es el siguiente, beneficio medio. Y después vamos a incluir el vector asignación, el operador asignación. El operador de asignación está compuesto de dos símbolos. El símbolo menor seguido del guión estándar. Y después del operador volveremos a repetir la orden anterior, min beneficios. Si ejecutamos ahora esta orden, aparentemente no hace nada. Miramos en la consola y no aparece ningún dato. Pero si vamos ahora a environment, veremos que ha aparecido una nueva variable, esta de aquí. Su nombre completo es beneficio medio, que es el nombre que escogimos y pusimos aquí. Y su contenido, si lo queremos ver, podemos escribir aquí su nombre, beneficio medio, y ejecutar la orden correspondiente.
Su contenido es precisamente el resultado de min beneficios de la orden que hemos colocado aquí a la derecha. Luego el operador de asignación lo único que hace es recoger el resultado que esta parte de la derecha produce y guardarlo en memoria de manera fija con el nombre que pongamos aquí a la izquierda. Es decir, no solamente vuestro resultado, sino que permite guardarlo con un nombre para que después, más adelante, lo podamos utilizar. R también posee operadores, símbolos para representar las operaciones matemáticas más básicas. La suma, la división, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia. Bien, estos operadores matemáticos básicos se pueden combinar con el resto de operadores en fórmulas. Fórmulas que se escriben y se ejecutan más o menos siguiendo las reglas matemáticas básicas. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente orden la escribimos y después pensamos qué es lo que puede calcular. Entre paréntesis escribimos min beneficios más 1 y fuera del paréntesis el símbolo del exponente 2. Pensemos un momento qué es lo que calcula esta cantidad. Pues si seguimos las reglas matemáticas habituales, entendemos que aquí lo que se hace es calcular la media aritmética de los beneficios, sumarle 1 y elevar al cuadrado. Y efectivamente así es. Si damos a run, la cantidad que ahora aquí aparece es esa que acabamos de describir. ¿Qué hará esta otra orden? Beneficio medio más 1 elevado al cuadrado. Pues sí, efectivamente, esta orden en principio, como beneficio medio tiene guardado la media de los beneficios, esta orden debe de producir el mismo resultado que la orden anterior. Y así es. No así va a ocurrir con la orden siguiente, muy parecida a la anterior, pero no produce lo mismo. Vamos a ver la diferencia. Volvemos a escribir el nombre de beneficio medio, sumamos 1 y sin poner los paréntesis, el símbolo de elevar al cuadrado. Si pensamos en las reglas matemáticas básicas con las que normalmente valoramos una fórmula, aquí lo que haremos es elevar 1 al cuadrado y eso, el resultado de eso, que es 1, sumarlo a beneficio medio. Efectivamente, si ejecutamos run, vemos que el resultado ahora es distinto del anterior y efectivamente coincide con lo que acabamos de decir. Una idea que seguramente ya estamos viendo a la vista de las pruebas que hemos hecho es que con R se pueden ir haciendo pequeños programas, se pueden ir redactando órdenes y ejecutándolas consecutivamente, de manera que cada una de ellas puede contar con los resultados previos e ir elaborando resultados más complejos. Vamos a ver con un sencillo ejemplo lo que estoy diciendo. Escribamos sin ejecutar primero la siguiente orden. Un nombre que escogimos, cuasivarianza beneficios. Ahora veremos por qué escojo este nombre. Vector asignación y S de beneficios elevado al cuadrado. No ejecutamos esta orden por ahora y debajo escribimos la siguiente orden. Entre paréntesis, length beneficios menos 1 por cuasivarianza de beneficios y dividido entre length beneficios. Bien, ¿qué ocurrirá si ejecutamos una orden y después la otra? La primera, obviamente, lo que hace es elevar al cuadrado la cosivariación típica y por eso calculará la cuasivarianza de los beneficios y la guardará con ese nombre, cuasivarianza de beneficios. La segunda, si recordamos cuál es la relación entre cuasivarianza y varianza, lo que hará es multiplicar la cuasivarianza por el número de datos menos 1 y después dividirlo por el número de datos. Por cierto, aquí me he equivocado al deletrear length. Bueno, pues efectivamente, esta, al hacer lo que acabo de decir, lo que hará es transformar la cuasivarianza en varianza y mostrarla en pantalla. Vamos a ver efectivamente que ejecutando las dos órdenes sale el resultado que acabamos de comentar. Para ejecutar dos órdenes podemos ir colocándonos de una en una en cada una de ellas en el orden que queremos que se ejecuten e ir presionando run,
o directamente, si están escritas en el orden que queremos que se ejecuten, una debajo de la otra, seleccionándolas todas de golpe y ejecutando run. Vemos que el resultado final que se muestra es este y lo podemos comprobar. Esa es la verdadera varianza de beneficios. Bien, R también posee operadores para otro tipo de operaciones matemáticas un poquito más avanzadas que las que hemos visto antes, suma, multiplicación y demás. Una de ellas es el operador SQRT, que realiza raíces cuadradas. SQRT de cuasivarianza de beneficios. Al hallar la raíz cuadrada de la cuasivarianza, lo que debe de calcular es la cuasidesviación típica. Es decir, producirá el mismo resultado que SD de beneficios. Y efectivamente vemos que así es. Otros dos operadores para operaciones matemáticas un poco más avanzadas son el operador para la exponencial e elevado a y el operador para el logaritmo. Exp es el primero de esos operadores y log es el otro. Para escribirlo usamos los paréntesis como venimos haciéndolo y vamos a escribir la siguiente orden y pensar qué es lo que calculará. ¿Cuál será el resultado de exp de log de cuasivarianza de beneficios? Bueno, pues primero cogerá el dato de cuasivarianza de beneficios, hallará su logaritmo y después elevará a e, que sabemos que es la operación inversa del logaritmo. Bueno, pues en principio esta operación lo que dejará es al final el mismo resultado que teníamos al principio, cuasivarianza de beneficios. Ejecutamos y efectivamente vemos que esta operación deja intacta la cantidad y produce como resultado final la propia cuasivarianza de beneficios. También es importante que sepamos cómo funcionan algunos operadores básicos si se aplican a vectores, porque las reglas que siguen no son las reglas matemáticas habituales. Me explico. ¿Qué ocurriría si ejecutáramos la siguiente orden? Beneficios al cuadrado. Matemáticamente esto no tiene mucho sentido. Elevar al cuadrado un vector de datos no tiene mucho sentido, pero para R sí. ¿Qué sentido tiene y qué produce como resultado? Beneficios al cuadrado produce como resultado el vector de cantidades que aquí vemos, que corresponde cada uno, por ejemplo este, al correspondiente dato de beneficio elevado al cuadrado. Es decir, si elevamos un vector al cuadrado, lo que hacemos es elevar al cuadrado componente a componente. Cada uno de ellos, este de aquí, por ejemplo, será el cuadrado del sexto dato de beneficios que aparecía en el vector beneficios. Lo mismo ocurrirá con una operación como log o algunas más elaboradas. Por ejemplo, ¿qué produciría log de beneficios al cuadrado más 1? El resultado lo obtenemos presionando run y vemos que salen 137 datos de nuevo. ¿Qué es cada uno de estos datos? Por ejemplo, ¿qué es este 13,7163? Pues no es más que el segundo de los beneficios del vector beneficios elevado al cuadrado, sumado el de 1 y hallando su logaritmo. De nuevo volvemos a hacer una operación sobre un vector que realmente se traduce en una operación elemento a elemento. Y ya estamos terminando con los operadores. Uno que me resulta interesante, o que parece interesante que usemos o que aprendemos a usar, es el operador que nos permite borrar datos creados en la memoria. Supongamos que aquí en Environment vemos que ya tenemos datos, hemos creado muchos más de los que habían al principio, y ya tenemos algunos que queremos borrar. Por ejemplo, hemos creado beneficio medio, cuasivarianza de beneficios. Si queremos borrar alguno de ellos, ¿cómo se puede hacer? Se puede utilizar un operador o directamente Environment. Quizá la forma más sencilla es Environment. Para seleccionar y borrar algo que nos interese de Environment, no hay más que seleccionar el correspondiente operador, el correspondiente conjunto de datos que queremos borrar, por ejemplo, beneficio medio, y utilizar este botón. Este botón nos confirma si lo que queremos es borrar, decimos que sí, y el elemento es eliminado automáticamente. Pero también hay un operador de R para hacer esto, RM, y además RM nos permite borrar varias cosas al mismo tiempo. Con RM, si por ejemplo queremos borrar tanto beneficios como matriz, por poner un ejemplo, lo que tenemos que escribir es entre paréntesis el nombre de todos los conjuntos que queremos borrar separados por comas. En este caso sería RM de beneficios, matriz. Al darle sin confirmación, esto no va a pedir confirmación, lo que haremos es borrar los dos datos del área de memoria. Bien, pues este era el repaso que quería hacer de los operadores básicos de R. De todas maneras, no quiero terminar este vídeo
sin hacer una referencia un poquito más extensa de lo que hasta ahora hemos hecho, de lo que son los scripts. Los scripts yo creo que ya tenemos claro que es un fichero de texto sin ningún tipo de formato, un fichero de texto simple, donde nosotros podemos editar y ejecutar con facilidad las órdenes de R. Ese fichero de texto se puede grabar de forma permanente y es interesante que aprendamos a hacerlo. Pensemos que en un fichero, un script, podemos durante una sesión de trabajo escribir un conjunto de órdenes que formen un programa largo. Ese trabajo lo queremos guardar para ver una versión o una sesión futura. No nos gustaría perderlo. Bueno, pues un script es posible guardarlo. Como es un fichero de texto, se guardaría como un fichero de texto normal en Windows. Lo único es que los ficheros de texto en Windows siempre tienen por defecto la extensión txt y R. Para distinguir sus ficheros de texto de órdenes de otros ficheros de texto, le cambia la extensión. La extensión que les pone es .r. Pero por lo demás es muy fácil guardar y se hace nada más que presionando este botón. Al presionar este botón, R nos permite abre el área de trabajo. Recordemos que hace unos vídeos seleccionamos un área de trabajo determinada, una carpeta de trabajo. Bien, pues abre esa carpeta de trabajo y nos permite sugerir un nombre para guardarlo. El nombre puede ser el que nosotros deseemos. No hace falta que coloquemos la extensión que R necesita, que hemos dicho que es .r. Eso lo coloca él por defecto. Nosotros escribimos solamente el nombre del fichero que queremos grabar, prueba, y R lo grabará con el nombre prueba R. Y ese fichero con todas estas órdenes ya queda grabado de forma permanente en el disco para que podamos recuperarlo en un futuro. Para ver cómo se recupera es también muy sencillo. Podemos usar un ejemplo de algún otro script que ahora mismo hay grabado en memoria principal. Vamos a fijarnos, he ido, como habéis visto, pinchando en Files a la carpeta de trabajo que tenemos abierta en esa pestaña y me fijo ahora en este script básico. Este script básico está en recursos del aula virtual y se supone que yo lo he bajado aquí a la carpeta de trabajo. Si lo quiero leer, no tengo nada más que pincharlo. Vamos a abrirlo y a ver qué contiene. Va a ser una grata sorpresa. Ya habéis visto lo sencillo que es leer un script escrito previamente, el script básico. ¿Y qué contiene este script básico? Este script básico lo que contiene es una especie de chuleta. Una chuleta de los operadores que hemos visto e incluso de operadores futuros que veremos durante el resto del curso. Tenemos que hacernos a la idea de que esta chuleta, entre comillas, va a estar siempre disponible en recursos y vamos a poder utilizarla siempre en clase. La idea es no tener que memorizar los operadores. Como veis, el contenido de cualquier línea hace referencia siempre a un operador y una explicación adicional sobre lo que hace o cómo funciona. Bien, pues esta chuleta siempre va a estar disponible en nuestras clases e incluso en el examen. Y esto nos va a hacer que tengamos que evitarnos de tener que recordar, de memorizar las órdenes básicas de R y preocuparnos de cosas más importantes que siempre es el contenido estadístico durante este curso. Sobre los scripts, ya sabemos grabarlos, ya sabemos leerlos. Sería ahora bueno saber crear uno nuevo. Crear uno nuevo es muy sencillo. No tenemos más que pinchar en este botón, escoger la opción RScript y R o RStudio, como veis, crea un script en blanco que después rellenamos a nuestro gusto y tras nuestra sesión de trabajo, si queremos guardarlo, volvemos a pinchar aquí y lo guardamos con el nombre que queramos. Y por último, es importante que distingamos los ficheros de órdenes de los ficheros de datos. R realmente produce muchos datos distintos según su contenido y ya hemos visto que una posibilidad son estos ficheros de texto script que guardan órdenes. Pero estos ficheros no sirven para guardar datos y siempre nos podemos preguntar, ¿los datos también los quiero guardar? Si tras una sesión yo he producido algunos resultados interesantes, me gustaría guardarlos y no tener que repetirlos para en una sesión futura disponer de ellos. ¿Se puede hacer eso también? Sí, pero eso hay que hacerlo desde la ventana, desde la pestaña Files. Desde la pestaña Environment, que es donde aparece la lista de datos que tenemos ahora mismo en el área de trabajo. En Environment, si utilizamos este botón cada vez, R en la carpeta de trabajo nos permite grabar todos los datos que hay en ese momento en el área de trabajo. No tenemos más que dar el nombre del fichero donde queremos que se grabe, por ejemplo, datos, y R lo grabará. Al hacerlo, R le pone su propia extensión, que en el caso de los datos no es R. R era la extensión para los ficheros script. Para los ficheros de datos, R la extensión que coloca es RData.
Pero eso nosotros no tenemos que escribirlo, sencillamente tenemos que seleccionar datos, darle a guardar y efectivamente los datos se guardarán con ese nombre y podremos recuperarlos en sesiones futuras.